En el café del purgatorio, almas perdidas. La construcción de la Catedral de Notre Dame comenzó en 1160, después de Cristo, ¿no? Y fue terminada casi 200 años después. A principios del siglo XIX, Notre Dame estaba pasando por una crisis. Aburridos del estilo gótico y con el auge de la arquitectura barroca, la gente de París casi pedían a gritos que se demoliera la catedral, que estaba en ruinas. Pero, afortunadamente, el escritor y dramaturgo francés Victor Hugo encontró la forma de salvarla. Para recordarle al público la importancia del patrimonio histórico, el autor escribió un libro que se llama Nuestra Señora de París, que es una novela que celebra el misterio y la belleza de la catedral gótica. Y como resultado, tuvo el resultado tal éxito ese libro, de que la iglesia no se demolió, incluso hubo interés del gobierno y de la iglesia en restaurar y conservarla. Vamos a hacer algo nuevo que no hemos hecho nunca. Siempre acá contamos una historia. Ahora vamos a contar un libro. Vamos a irnos a la literatura, vamos a contar la historia de un libro, ¿no? La historia dentro del libro. Esto es muy conocido en el mundo todo como El Jorobado de Notre Dame. Pero no existe el libro El Jorobado de Notre Dame. Es un personaje de este libro que es el que le vamos a contar, Nuestra Señora de París. Eso va a ser nuevo. Vamos a ver cómo nos sale. Por ahí nos sale bien. La novela inicia, y está mal escrito porque no inicia así. Son como 600 hojas, de las cuales 200 hojas, Victor Hugo habla de arquitectura. Porque en realidad le estaba haciendo un discurso político a favor de la arquitectura. Eso estaba haciendo. Y más o menos la hoja 210 se dio cuenta que si ponía una historia estaba mejor. Vamos a empezar desde que cuando el tipo se le ocurrió hablar por fuera del estilo barroco, criticarlo, y del estilo gótico para entrar a la historia, que es lo que tuvo fama mundial. No es lo que quería Victor Hugo, ¿eh? Víctor Hugo simplemente quería que no se moliera una iglesia. ¿Que lo consiguió? Y que lo consiguió, pero además consiguió fama mundial y se hizo millonario gracias a esto. Bueno, pero vamos a la historia. Vamos, le han dicho tanto. Inicia esa historia con unas celebraciones populares con motivo de la celebración de los Reyes Magos en la Edad Media, en 1482. Ahí lo cita, ahí lo sitúa, mejor dicho, a la historia, frente al Palacio de Justicia ahí de París. La obra nos presenta a Esmeralda, la va a ver usted en la imagen, que es una bailarina gitana, que anda siempre con una pandereta y una cabrita. Todos la mencionan como la gitana, la cíngara. En realidad, Víctor Hugo la llamaba la egipcia. De ahí viene gitana. De ahí. Gypsy es. Claro, de ahí viene incluso el término. En realidad viene de otro lado, nosotros lo sacamos de ahí, pero viene de otro lado el asunto. Vamos a presentar el otro gran personaje, que es Quasimodo. Un deforme, un tipo deforme, jorobado, ciego de un ojo, y que se encarga de tocar las campanas en la catedral, razón por la cual se había quedado ciego, sordo también. Era ciego de un ojo, deformado, jorobado, sordo. Las tenía todas. Tenía todas juntas. El tercer gran personaje es un archidiácono, algo así como el administrador de una catedral, que se llama Claude Frollo. Es un personaje central y es el padre adoptivo de Quasimodo. Lo había rescatado, según una versión, según otra había matado a la madre. Y por eso se queda con el niño, estaba a punto de asesinarlo, pero al final se lo queda y lo cría, y lo cuida en realidad. Este Frollo, del cual vamos a hablar muy mal después, hasta ese momento era el sacerdote incorruptible, era el tipo de principios, equivocados o no, pero de principios. Era muy respetado por Quasimodo, era muy respetado por su hijo adoptivo. Muy bien. Era su imagen paterna. Era su imagen paterna, pero era respetado por todo el mundo. Esmeralda, hasta que vio Esmeralda. Ahí se le pasó. Esmeralda estaba muy buena, según Víctor Hugo, y gracias a esa gran belleza física, en principio atrae a un joven de su edad, que era un estudiante, poeta, filósofo, Pierre Gringoire se llama, Pedrito. Pero también al cura, a este incorruptible, Claude Frollo, lo atrae. Entonces, ¿qué se le ocurre? Secuestrar a la gitana, a la Esmeralda, en una fiestita, para tenerla para sí.
Frollo entonces ordena a su protegido, que es Quasimodo, que la rapte en una fiesta bajo el pretexto de protegerla de los demás gitanos, que eran los malos del lugar. Muy bien, va Quasimodo a raptarla y casualmente iba pasando otro de los grandes personajes de esta novela, que se llama Febo de Chatalpieu sería en todo caso, ¿no? Bien. Que era el capitán de los arqueros del rey Luis XI de Francia. Y como estaba pasando con una patrulla, la policía del momento impide el secuestro y lo lleva a Quasimodo preso, al suplicio de la plaza pública, ¿no? Lo ponen ahí, le tiraban lechuga, le tiraban lo que tenían a mano. En ese momento lo aborrecían en público. Lo aborrecía, era el escarnio público. Y es el final de la Edad Media. Los Claro, estamos en la Edad cazadores Media, estamos en 1483. ¿Ah? Desde ese momento, a pesar como el capitán el Febo, había impedido el secuestro, Esmeralda queda enamoradísima del capitán. Mi héroe, Claro. ¿no? Bien, el jorobado de Notre Dame, justamente el Quasimodo, es azotado en la plaza pública y recibe todo el odio y todos los insultos del pueblo. Lo desprecian cruelmente por su fealdad, por su deformidad, por su sordera. Llega un momento que está desesperado Quasimodo por agua, pide agua, agua. Se estaba deshidratando y observa que de pronto se abre toda la multitud. Se abre y viene caminando una muchacha, muy raramente ataviada, muy curiosamente ataviada, dice Víctor Hugo, que sale entre la gente y va acompañada por una cabra y va acompañada de una pandereta. De pronto, Esmeralda, esta gitana hermosa, sube al patíbulo para calmar la sed de Quasimodo. El ojo de Quasimodo, que era totalmente ciego y seco, centelló. Era la gitana que él había intentado raptar la noche anterior, y que de algún modo lo había llevado a él a ese suplicio. Entendía que era por eso, pero no entendía muy bien por qué estaba ahí Quasimodo. No era solamente jorobado, feo, ciego y sordo, sino era un poco... Sí, le faltaban algunos caramelos en el tazo, digamos. Claro. Estaba seguro Quasimodo que ella también había venido para vengarse, porque todo el que se subía le pegaba, para bofetearlo. Y esperaba el golpe correspondiente, pero ella, sin decir una sola palabra, ¿no?, se aproxima al reo, saca una calabaza que tenía en la cintura como un recipiente y se acerca a los labios de Quasimodo y le da agua en los labios áridos del jorobado. Entonces, aquel ojo tan seco hasta entonces vio desprender una lágrima de Quasimodo, que fue lentamente deslizándose por su mejilla, por su rostro deforme y contraído desde ya hacía mucho tiempo por la desesperación. Quasimodo siente un gran agradecimiento y un afecto enorme hacia Esmeralda, especialmente por la piedad que había tenido hacia él, ya que no estaba acostumbrado a ningún tipo de buen trato, ¿no? Mientras tanto, Pierre, ese que gustaba, aquel que era el poeta y que gustaba de Esmeralda, Sí. en su búsqueda de ella, le siguió a sus pasos escondidas, sin que ella se diera cuenta. Otro que le faltaban algunos caramelos del tarro, porque llegó por accidente, más o menos a la Villa Miseria, donde ella vivía, que se llamaba la Corte de los Milagros. Vamos a explicar por qué esto era la asamblea informal de gitanos, asesinos, ladrones del París de ese momento. Los bajos fondos. El como bajo dicen. fondo. Pero ¿por qué le llamaban la Corte de los Milagros? De día, los tipos que estaban ahí, en ese lugar, salían todos rengueando, como si fuesen ciegos, como si fuesen deformes, como si tuviesen alguna discapacidad. Y de noche llegaban a ese lugar y milagrosamente se salvaban. Se curaba. Por eso le llamaban la Corte de los Milagros. Pero era una reunión básicamente de malandras, ¿no? Y se dan cuenta, los malandras, que llega este estudiante, que era un filósofo, Un neófito. claro, uno nuevo, acá, ¿qué hace este acá? Carne fresca. ¿No? Entonces, lo llevan ante los jefes de la Corte de los Milagros, los jefes de los delincuentes, al gringo y le dan la pena de muerte. Ah, bien. Por haber ido, para que no revele los secretos de donde había estado.
Y la única forma de salvarse era casándose con una mujer de dentro de la comunidad. Con una gitana. Con una gitana en principio, pero había otros que no eran solamente gitanos, en principio. Bien. El Gringor dijo, hasta acá llegamos. El tipo estaba esperando eso. Acá me cortan la cabeza. Entonces Esmeralda, para salvar la vida de este hombre, grita fuerte, yo desposo a ese hombre. Todos se quedaron callados. Todos se quedaron callados. La bella joven, en realidad, acepta el enlace con este tipo, no por amor hacia el poeta, sino para evitar su muerte, porque Esmeralda estaba enamorada del Febo, el capitán de los arqueros aquel, que la había salvado del rapto, ¿no? Incluso, ya casada con el Gringor, con Pierre, se burla abiertamente de la cobardía y de la timidez de Gringor. Y se niega incluso a darle un beso. Ni siquiera le da un beso. No. Yo me casé con vos para salvarte, nada más. Febo, vamos a poner la imagen 22. Usted me ayuda. Esta es la imagen que Disney hace de Febo. Es un muchacho muy agraciado, tiene mucha facha. Pero es falso e hipócrita en su conducta y es excesivamente mujeriego. Es tremendamente. Incluso ya en la novela ya está comprometido cuando la conoce a Esmeralda. Pero Esmeralda lo tenía como un héroe, ¿no? Mientras tanto, el Froyo, el archidiácono, se siente frustrado al nivel de la obsesión, una obsesión enfermiza por Esmeralda. Febo le chapoteó. No sé cómo se dirá en el francés. Vamos, Febo. Listo. Y Esmeralda se citaron en una casa para demostrarse su amor. Nos citemos en una casa para demostrarnos nuestra estimación. Eso así fue. Muy bien. Cuando iba rumbo a la casa, Febo se lo encuentra al sacerdote, al Froyo, y le preguntó hacia dónde se dirigía. Y este, que le importaba nada, el capitán, ese le contestó que tenía una cita con Esmeralda, la gitana. El sacerdote Froyo se enojó mucho, incluso lo amenaza con el infierno, porque estaba por cometer, y que estaba cometiendo perjuros, que estaba mintiendo sobre la virtud de ella. Y dice, no, yo te lo demuestro. Vení conmigo y te voy a demostrar que está. Eso sí, yo te pongo una sola condición. Vos pagás la pieza, le dice Febo, del lugar donde yo me voy a juntar con ella. Ese era el Febo, ¿eh? Un amigo. Era un amigo. Le hizo pagar la habitación al otro para que espíe. Se armó la caravana. Claro. Entonces, ahí va. Como la única prueba era que pagara la pieza. Ah, sí, me pagan la pieza, tengo una mujer, vamos, dijo el tipo. Y así está. El Froyo se puso a espiarlo a los dos. Ya en la habitación, Esmeralda está, así lo dice Víctor Hugo, dispuesta a entregar su virtud. Y le pide a Febo, porque estamos en la Edad Media, que se case con ella. Febo le contesta que eso es imposible. No. Esmeralda se da cuenta de que Febo es un gran, noble caballero de la Edad Media y que ella era una simple bailarina. Pero de todo modo, Esmeralda reconoce que ya no le importa mucho su virtud y que ser amada por ese hombre la iba a ser la mujer más dichosa del mundo. ¡Ah, qué virtud ni virtud! Vamos. En ese momento, hay un momento de distracción cuando están en la habitación y justo antes de iniciar el acto amoroso, el capitán Febo se da vuelta y se pone de espalda a Esmeralda y en ese momento ingresa el sacerdote, el archidiácono, el Froyo, y que venía vestido de monje, completamente con la pucha tapado, y lo apuñala al capitán, ¿no? Esmeralda tampoco ve a un hombre apuñalado y se desespera y sale corriendo. Primero, se creyó muerto el capitán, todos lo creyeron muerto. Incluso Esmeralda mismo creyó que el capitán había muerto. Pero Febo no se murió. Era un muchacho duro. Menos mal. Era un gato con todas las letras. Y pese a que Febo, el capitán, había sido apuñalado por el sacerdote Froyo, la joven gitana es acusada del crimen porque era la única que estaba en la escena del crimen, en la habitación. No fue encontrado el sacerdote. Claro, no. Además no lo habían visto, estaba medio encapuchado. Y se la condena a la gitana a la horca, que era la condena de ese tiempo. Dicho sea de paso, la guillotina viene
400, 300 años después de esto. En ese momento era la horca. El propio Febo cree que quien lo había acuchillado era Esmeralda. Y él es vanidoso e incluso indiferente ante la pasión que sentía Esmeralda, se desentiende del destino de la gitana. Dice, nada más sigue, ahórquenla, vamos. Antes de llevarla a Esmeralda al patíbulo, que es el lugar a donde es el escenario donde te ahorcan, ya que estaba, el sacerdote, el archidiácono Froyo, se le acerca y le propone a Esmeralda, medio así en secretito, que sea su concubina a cambio de salvar la vida, de no subir al patíbulo. Pero en ese momento, Esmeralda creía que Febo había muerto y ella preferiría morir también. Entonces, dice, no, pues morirás también. Y morirás virgen, le dice el sacerdote, ¿no? Esmeralda es subida a un carretón, que es como te llevaban, con rumbo al patíbulo, y pasa al frente del balcón de una noble familia de ese tipo, que era la familia de la novia del capitán Febo. Y Esmeralda descubre que su adorado capitán no solamente está vivo, sino que está en compañía de una linda y distinguida joven. Se descubre ahí que estaba vivo, pero que además estaba de novio, ¿no? Mientras esto ocurría, desde la mañana y sin que nadie se diera cuenta, Quasimodo, aquel deforme, había atado fuertemente a las columnas de la catedral, del techo de la catedral, de las galerías, una gruesa cuerda con nudos, cuyo extremo colgaba hasta la escalinata, hasta la base. Había hecho todas estas cuerdas una vez y se había quedado sentado, mirando tranquilamente cómo pasaban las palomas. Y de pronto, cuando iba llegando el carretón, cuando los ayudantes del verdugo se disponían a ejecutar a Esmeralda, Quasimodo saltó desde el otro lado de la galería, agarró la cuerda con los pies, con la rodilla, se descolgó sobre el techo a la velocidad de un rayo, ¿no? Y derribó a todos los guardias de un puñetazo, tomó a la gitana, la mano se la subió al hombro y de un solo salto, con la soga, ¡pah!, llega hasta la puerta de la iglesia, alzando la joven sobre su hombro y gritando ¡asilo! ¡Asilo! La gente que estaba viendo eso, ese rescate absolutamente heroico, empieza a gritar ¡asilo! ¡Asilo! 10.000 aplausos. Hacen brillar de alegría, incluso de orgullo, a Quasimodo. Ahora bien, imagínense Esmeralda, la sacudida que tuvo, abre los ojos, lo vio a Quasimodo y los volvió a cerrar de lo feo que era. ¿Da? Imagínense, ¿no? Esmeralda se preguntaba por qué Quasimodo hacía esto por ella. Quasimodo le contesta, descansa, no tienes por qué mirarme, pues soy feo, basta con que me escuches. Quasimodo, que era sordo, continuó diciendo, voy a cuidar de ti. Y Esmeralda, la bellísima Esmeralda, le dice, eres feo, pero por dentro eres muy hermoso. A partir de lo que había pasado, de este rescate, el jefe de la policía, los verdugos, la escolta, se quedaron atónitos, no sabían qué hacer, porque el recinto de la catedral, el recinto de Notre Dame, la condenada, la Esmeralda, en efecto era inviolable, porque el lugar de asilo de la Edad Media eran justamente la iglesia, y toda justicia humana tenía el límite de los umbrales de la iglesia, de las puertas de la iglesia de Notre Dame. Sí. Muy bien, Quasimodo esconde a Esmeralda dentro de la catedral, lo pone en la celda de los suplicantes, que hasta hace poco ha estado. Y Quasimodo se siente muy feliz de tenerla y de cuidarla. Claro, ella está ahí arriba, desde el techo de la catedral. Una mañana Esmeralda lo divisa al capitán Febo, ahí caminando por la placita, y le dice, Esmeralda, Quasimodo, ve, corre tras él, si lo traes, yo te amaré. Ese día Quasimodo se derrumbó por las escaleras, siguió al capitán Febo y lo ve entrar a la mansión de la familia de la novia, ¿no? Quasimodo pensaba para sí que de ahí no se iba a ir si no era acompañado del hombre que amaba a Esmeralda. Entonces se quedó, esperó hasta que saliera el capitán, el tiempo transcurrió, se hizo como la 1 de la mañana, y salió el capitán Febo a la fiesta.
Quasimodo al verlo le dijo, sígame capitán, la mujer que lo ama quiere hablarle. Febo, que era un hombre arrogante, le contestó, mira pillo, di a la que te envió que me voy a casar y que se vaya al diablo. Quasimodo intenta insistir y el capitán Febo lo patea, lo saca y le dice, toma impertinente, no me importa en absoluto esa mujer de la que tú hablas. Al irse en su caballo, el capitán, Quasimodo piensa para sí mismo, ¿cómo es posible que alguien que teniendo la dicha de ser amado por otra persona, lo rehúse? Lo piensa para sí mismo. Una noche de luna llena, el perverso, el Clau Froyo, el archidiácono, que no sabía dónde estaba dentro de la catedral de Esmeralda, descubrió el sitio donde estaba escondida Esmeralda, que era la celda de los suplicantes, ¿no? Sí. Se la intentó llevar, Quasimodo la va y la defiende, y es la primera vez que se para de mano contra su padrastro. Se agarra un cuchillo, tiene que retroceder el sacerdote de la determinación de Quasimodo por defenderla. Pero Quasimodo, el Froyo, el archidiácono, empieza a intrigar. Se le empezaba a ocurrir un plan. La tenía que tener para sí. Ya era una obsesión completamente enfermiza. Este jorobado no se va a quedar con ella, pensaba el tipo. Mientras tanto, ¿se acuerdan de los muchachones, aquellos de la Corte de los Milagros? Sí. Bueno, los muchachos se enteran de que Esmeralda está presa en la catedral y van hasta la puerta, le hacen una manifestación, le hacen un piquete, exigen su liberación y estaban a punto de derribar las puertas. Pero Froyo, que a esta altura no era ningún estúpido, arregla, negocia con las tropas del rey, que en ese momento era Luis XI, para que entren a la catedral dispensándolos de respetar el asilo eclesiástico del momento. Y claro, entra la policía del momento y los grupos, los muchachos de la Corte de los Milagros contra las tropas del rey se enfrentan y se da una batalla grandísima en las puertas de esa catedral. Por cierto, a las puertas de la catedral de Notre Dame fue quemada Juana de Arco. En ese mismo lugar es la escena de todo esto. Claro, en medio de la pelea que se estaba dando en la puerta, Froyo utiliza el prestigio que tenía ante su hijo adoptivo, que es Quasimodo, y ante Pierre Gringor, que había sido alumno de él alguna vez, y los convence que le ayuden a sacar a Esmeralda para ponerla a salvo de las tropas del rey, y les dice de esos gitanos que la quieren matar. Y los tipos de buena fe, Quasimodo y el poeta, acceden, o sea, lo ayudan a sacarlo. Ahora, logrado una vez el objetivo por el Froyo, y derrotado, porque fueron derrotados los muchachos, los gitanos, Sí. por las tropas reales, Froyo la busca a Esmeralda en su escondite y en privado, y ya esta vez apretándola fuerte, le exige convertirse en su concubina o de otro modo sería condenada a la muerte en la horca. Miren lo que le dice. Deberás escoger entre el lecho o la tumba. Así le pone. Delicado, delicadito. Un seductor. Esmeralda le dijo, prefiero morir. Y en ese momento Esmeralda intenta huir, pero es detenido porque el Froyo dice, ¡guardias! ¡Se escapa la gitana! Y ahí vinieron todos los guardias, la policía. Un momento, vamos, y la pone preso de nuevo. La gitana lo rechaza y el archidiácono la acusa públicamente de brujería y además de intento de asesinato ¿se acuerdan? Del capitán, del Febo. Sí, sí. Que a esta altura está con la novia, ahí en el balcón. En cualquier lado. La entrega a las tropas del rey. Trata el Gringor que se había casado, ¿se acuerdan? Para Sí. salvar la vida, de rescatarla y medio que le iban a matar a él, así que termina huyendo. ¿No? Así, ante las puertas de la catedral de Notre Dame, se fija el cadalso. El cadalso es el lugar donde se pone la horca, básicamente. Y era para Esmeralda. Quasimodo y Froyo miran desde la torre de Notre Dame toda la escena para abajo. Quasimodo notablemente entristecido y Froyo estaba con una sonrisa. Mientras Esmeralda muere en la horca, y es allí que Froyo admite ante Quasimodo su alegría por la muerte de la gitana y se regocija de sus intrigas, se los cuenta todo. Quasimodo, sabe que yo hice esto, hice lo otro.
espantado y furioso, y por sobre todo decepcionado, Quasimodo, y advirtiendo que había sido manipulado por su padrastro, había sido engañado. Mientras estaba hablando Froyo, Quasimodo lo empuja desde la torre de la catedral y el archidiácono Froyo muere estampado en el piso. Quasimodo luego se escapa de esto. Al final, ya de la obra, el jorobado Quasimodo va ante el camposanto, el descampado, donde yace el cuerpo de Esmeralda, al que abraza fuertemente, le declara su amor y queda abrazado así hasta que se muere de hambre Quasimodo, junto con ella. Tiempo después, los parisinos abren la tumba y encuentran dos esqueletos abrazados. Cuando tratan de separarlos, apenas tocan los huesos, ambos se convierten en polvo. Y ahí termina, así termina la obra de Víctor Hugo. Y así termina el jorobado de Notre Dame, que en realidad es Nuestra Señora de París. ¿A quién mandamos al cielo? ¿Y a quién mandamos al infierno? En la historia de Víctor Hugo. Qué novela. ¿Qué no? Qué historia, ¿eh? Tiene todo lo que tiene que tener una historia. Tiene una princesa, tiene 2 héroes falsos, Claro. Tiene de todo. tiene archienemigos. Tiene de todo. Yo no me puse de acuerdo a quiénes específicamente. Algunas inocencias son tan tristes Sí. que es preferible ser culpable. Pero qué bueno Por cuando ejemplo, te sale el tiro por la culata así. O sea, vos uno quiere algo y consigue totalmente lo contrario, pero bueno. No, si pero- lo vamos a hacer mal, hagámoslo así como lo hizo Víctor Hugo. O sea, claro, con la calidad de Víctor Hugo, que Claro. para salvar una iglesia Sí, vamos- hizo una gran obra en la claro. literatura universal. Después, Claro, o sea. después de 200 páginas, ¿eh? Hay Claro. que decir que tampoco fue tan directo. Sí, tipo- y es de difícil lectura. Miren, pero hagamos una cosa, mandemos a alguien al cielo o al infierno, que es la parte que mire, nos corresponde. básicamente. Sí, Froyo va al infierno, Froyo no hay sí, forma. ¿Y lo qué está no esperando el hablaremos? diablo con la llave. Sí, sí, vení. Junto a Stalin y otros más que nos Claro, mandaron. sí, es amigo de eso. les da misa Hay alguien que a me Stalin gustaría y dejar compañía. vagando en el purgatorio. ¿A quién? ¿Quién intenta ser el héroe y queda como un falso? Y se termina escapando. Pedro. El posible Gringor. El marido. El marido de la El gitana. marido. Pero por eso dije, yo tenía ganas. Vagando en el purgatorio, lo dejo. Pobre muchacho. Sí, no tiene maldad. No tiene maldad. Como si viene el caso, quizás, el único, y voy a decir porque el único bueno, de buen corazón, inocente es Quasimodo Sí. Quasimodo. en la historia. Es el único, el tipo que resignadamente dice, soy feo, yo sé que no vas a estar conmigo. Y sin embargo te cuido hasta el final de tu muerte. Todos los demás son muchachos. Todos El tienen Gringor, intereses. que era el poeta. Sí, era un todos tienen muchacho. sus intereses. Sí, nadie- pero además, una inocencia mía. El otro también va, el capitancito este Sí, va también va a marchar. al infierno. Vamos a ir a la segunda. ¿Sabes qué me interesaría debatir? Esmeralda se daba cuenta. Hasta último momento se dio cuenta quién era quién. Y sin embargo, seguía enamorado y dando la vida por la equivocada. Sí. Quasimodo también se daba cuenta. Y sin embargo dio la vida por justamente la que tampoco lo podía amar, por los equivocados. Esto es lo que quisiera debatirlo para después. Déjenos unos segunditos y vamos al debate.